Así que vamos al Evangelio de Marcos, a continuar con nuestro culto de lectura. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. Vamos a leer todo el relato, pero en esta tarde solo nos quedaremos por la mitad o incluso un poquito menos. Y el próximo culto, si el Señor lo permite, concluiremos con todo el relato y su exposición. Así que Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31, nuestro hermano Manuel, que está aquí con nosotros, puesto en pie, y todos con la máxima reverencia y con la Biblia en nuestras manos, acompañemos a la lectura de la palabra. Nuestro hermano lee todo el relato. Amén. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Amén. Entonces Pedro comenzó a decir: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén. Qué bendición, de verdad, leer la Escritura en voz alta, juntamente con toda la congregación. Es una maravilla. Es una bendición y una gran honra. Amén, Señor. Bien, continuamos con nuestra andadura, con esta andadura en el Evangelio de Marcos, y nos encontramos con una historia muy conocida por todos. Esta historia es de las más conocidas de las Escrituras, una historia muy conocida y muy predicada, que nos deja principios y enseñanzas magistrales que todos debemos aprender. Porque toda la Escritura es rica, y no solo porque nos hace bien en el momento y nos refresca el alma, sino porque nos instruye. Nos enseña a vivir. La Biblia te enseña a vivir. Amén. Eso es lo particular y lo maravilloso que tiene la Escritura. Recién salimos de una sucesión de acontecimientos que probablemente, es más, seguramente están relacionados entre sí. Y no es casualidad ninguna esto, de que acontecieran sucesivamente esta serie de acontecimientos que vamos predicando en estos últimos sermones. Y que Marcos, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por él mismo, los pusiera en orden, en el mismo orden concreto en el cual sucedieron, y aquí los tenemos representados en este Evangelio. Vemos a Jesús hablando en primer lugar del divorcio, cuando le vinieron a hacer esa pregunta, y lo que le dio lugar a hablar del matrimonio y la inviolabilidad de este sagrado mandamiento, esta sagrada institución.
vemos seguidamente que Jesús habla acerca de los niños, cuando estos padres trajeron a los niños a los pies de Jesús para que los bendijere, dándole gran valor, el valor que tienen los niños, el valor que tiene la familia. Y ahora vemos a Jesús hablando de otro aspecto indispensable para el bienestar de dicha familia, el bienestar y la estabilidad de los hogares. Y este aspecto tiene que ver con la gestión no tanto externa, o sea, las cosas que tiene que hacer, que sí, sino con la gestión no tanto externa, sino interior de los bienes materiales, o lo que es lo mismo, la gestión interna de las riquezas. Cómo gestionamos internamente en nuestro corazón las riquezas, lo cual se exterioriza en una buena administración y puesta en el lugar correspondiente los bienes que el Señor nos permite y nos da. Esto no nos debe sorprender, ya que las Escrituras, si algo tienen las Escrituras, si algo enseñan por encima de todo, es el valor, la estabilidad y santidad de la familia. Es algo que está por encima y que permea todo lo que está en la Escritura. La familia, la buena gestión, administración, santidad y estabilidad de los hogares que son del Señor. Muchos de nosotros como predicadores nos encanta predicar de muchas cosas que tienen que ver con aspectos doctrinales que son necesarios, indispensables y se tienen que predicar de continuo en las Escrituras. Pero al mismo tiempo lo hacemos tan de continuo, dando de lado, como dejando rezagado algo que es de vital importancia, como es el valor de las familias y la instrucción de las mismas para que se desarrollen conforme dice y dicta la Escritura. Amén. Pero menos mal que la propia Escritura, menos mal que Dios, menos mal que nuestro Señor Jesucristo, con sus enseñanzas, nos ayudan a orientar nuestras prioridades y a poner cada verso que leemos en la Escritura, nos enfoca y nos redirige la mirada ¿a qué? A la importancia y a todos los pormenores y por mayores que tengo que observar a lo que se refiere a la familia. Porque la construcción de los hogares es la construcción de la Iglesia. Amén. ¿Lo creéis esto? Amén. Verso 17. Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Recordemos que estos acontecimientos, todo lo concerniente a lo del divorcio que hemos hablado, todo lo concerniente a los padres trayendo a los niños, interrumpió de alguna manera el camino definitivo, el último viaje de Jesús a Jerusalén para culminar la redención, el plan por el cual fue mandado por su Padre Celestial, morir a la cruz para favor nuestro. Este acontecimiento que hemos leído es otro que se suma a esta interrupción de este viaje. Y es por eso que el versículo 17 comienza diciendo: al salir él para seguir su camino. ¿Camino hacia dónde? Camino hacia Jerusalén. ¿Camino hacia Jerusalén para qué? Para morir en la cruz del Calvario. Pero aún ni siquiera el camino a la cruz impedía a Jesús a amar a aquellos que le salían en el camino. Ni siquiera afirmando su rostro para dirigirse a Jerusalén, para culminar la redención, impedía que Jesús aligerara su paso y no ayudara al desvalido que le saliera el paso. Ni siquiera el camino a Jerusalén impedía que Jesús se detuviera para atender al necesitado. ¿Y cuánto nos tiene que decir esto? ¿Cuánto nos tiene que decir esto el orden de las prioridades? Porque en ningún momento Jesús sustituyó el trato para con la gente por la cruz. Iba hacia la cruz, pero en el camino atendía a todos que tenían necesidad. Amén. Y ni siquiera eso lo impidió. Por tanto, nosotros tengamos esta verdad que aparece aquí de primeras en este verso. Y es ayudar a todo aquel que salga en el paso, aunque tú tengas bien marcado tu camino. Tenemos bien marcado el camino y seguimos caminando este camino del Evangelio, valga la redundancia, pero no te detengas si hay una necesidad. O sea, no avances, sino detente, perdón, si hay una necesidad en medio de tu paso. Atiende a aquel que tiene necesidad. Porque cuando termines, no te preocupes, que la cruz te llega.
que la cruz te llega. Parece ser que, según el relato y algunos comentaristas, que inmediatamente en el momento que termina Jesús de bendecir a los niños, que estos padres trajeron a sus pies, aparece esta escena de este joven con esta actitud acelerada. A pesar de lo escueto del verso, tenemos bastante información muy útil, la cual es imprescindible y necesaria para entender las enseñanzas que subyacen en estos hermosos versos. Primeramente, intentemos describir lo que sabemos de este hombre que se acerca a Jesús. Por un lado, sabemos, según Mateo capítulo 19, verso 20, que este uno, sin identificar, que encontramos en Marcos, es un hombre joven. Mateo 19, 20, el joven le dijo, todo esto he guardado, etcétera, etcétera. O sea que según Mateo, su sinóptico y paralelo a este verso de Marcos, conocemos que este uno de Marcos sin identificar era un hombre joven. Por otro lado, sabemos que todos los sinópticos, donde encontramos esta historia, nos muestra que este joven era rico, era bastante rico. No es casualidad que este relato se conoce popularmente por el encabezado que las editoriales bíblicas han puesto a esta historia, el joven rico. Porque era un joven y este era rico. En el Evangelio de Lucas nos dice algo muy interesante acerca de este joven. Nos dice que era principal. Lucas capítulo 18, verso 18. Un hombre principal, le preguntó. La palabra principal, arjón, viene a significar primero. ¿En qué? En rango y en poder. Viene a tener relación con gobernante, magistrado y autoridad. Bajo la suma de toda esta información, en el contexto de principal, no lo deberíamos entender como un principal en un contexto religioso, de sinagoga, Sanedrín o demás. Más bien está relacionado con principal en un sentido de gobierno, de poder, de estatus. Era principal en este sentido. Y el motivo más evidente es que no puede ser principal en una sinagoga o principal, o menos aún principal dentro del Sanedrín, ya que nos dice que era un hombre, ¿qué? Un hombre joven. Y los años, la avanzada edad, la experiencia y el conocimiento son imprescindibles, y eran imprescindibles en la época, para ostentar cargos principales tanto en la sinagoga como en el Sanedrín. Por tanto, principal, arjón, en este contexto, tiene que ver con ser principal en un sentido de poder, de autoridad, de gobierno. Pero sigamos conociendo a este joven. El texto nos muestra una serie de acciones, palabras y actitudes que nos dice mucho de él. Nos dice que vino corriendo, noten, se postró en tierra, reconoció a Jesús como maestro y alguien bueno y le preguntó acerca de la vida eterna. No es difícil de distinguir por la actitud impulsiva y arrebatada de este joven en todo lo que acontece a este encuentro con Jesús, que sus acciones denotan que algo no marchaba bien en su interior. Algo había desajustado porque tiene una actitud demasiado eufórica en sus acciones. Un hombre, noten esto, un hombre rico, principal y, como veremos más adelante, conocedor, o como hemos leído, conocedor y guardador de los mandamientos, y sin embargo completamente turbado, completamente inquieto y preguntando acerca de su salvación. ¿Notan? Y de esta verdad encontramos la primera gran enseñanza que subyace en este texto. Y es que lo que para la mayoría es garantía de paz, felicidad y alegría, las Escrituras presentan otra verdadera realidad. Solo Cristo puede llenar el vacío del hombre y nada de lo que traía este joven consigo lo llenaba. Por tanto, aunque todo en apariencia lo tenía, no tenía nada y estaba completamente vacío y desesperado ante los pies de Jesús. Porque solo Cristo puede llenar el vacío del hombre. Amén. ¿Lo creéis? Amén. Notemos cómo los estandartes humanos están resaltados, como todos los parámetros y áreas para ser feliz están completos, están presentes en este momento, en este joven. Pero de nada le sirvió. Este hombre era, a nivel físico, un hombre joven, lleno de salud, lleno de vida. Por otro lado, a nivel social y económico, era un hombre principal, lleno de poder y de riqueza. Y por último, y el más significativo, tenía conocimiento de Dios
y de sus mandamientos, y según este joven los guardaba desde su juventud. Pero cualquier persona que observe a un hombre en esas condiciones, es verdad que es imposible pensar que puede tener una vida desdichada y turbada. Pero el problema es que este joven quería alcanzar por sus propios medios todo lo necesario para llenar ese hueco, olvidándose, y me reitero en la idea, que nada podemos hacer nosotros, solo rendirnos a los pies de la cruz. Amén. Ninguna tarea que podamos hacer nosotros, ninguna actitud, ninguna posición, ni siquiera ningún mandamiento cumplido, desajustado de la realidad, pueden llenar nuestros vacíos. Solo Cristo llena los vacíos del hombre. Amén. Lugares, posiciones prestigiosas, privilegios sociales, económicos, incluso en contexto religioso, de nada sirve si Cristo no irrumpe en la vida de las personas. No tenemos que alcanzar, tenemos que ser alcanzados por Él. Amén. Vivimos de manera que pretendemos hacer cosas como pago. ¿Se han dado cuenta? Vivimos como queriendo hacer cosas pagando lo que vamos a recibir. Es que yo hago, es que yo sirvo, es que yo vengo, es que yo guardo, es que yo cumplo, dame ahora en consecuencia mis acciones. Cuando en el Señor es todo lo contrario. Soy lo peor del mundo, te rescato, te salvo, te doy sin ser nada, y en consecuencia, en agradecimiento y en amor, guardo, cumplo, sirvo y hago. Amén. Es todo al revés, mis hermanos. Y este es el problema principal que tiene y que subyace en el corazón de este joven. Una absoluta superficialidad, sin ningún tipo de arraigamiento ni profundidad en sus acciones y en su vida. Verso 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Verso 19. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Con esta respuesta nos encontramos con otra enseñanza magistral en esta porción de las Escrituras, la cual tiene relación con el cómo compartir el Evangelio a cualquier persona que nos salga al paso. Como recién hemos mencionado, la actitud de este joven era bastante impulsiva. Viene corriendo, se inclina a sus pies, lo reconoce como maestro bueno y luego le pregunta. En la mayoría de los casos, para nosotros o para cualquiera, una actitud así es ideal para plantar la semilla del Evangelio. Ven a una persona así y ven una tierra perfecta, una actitud ideal para plantar la semilla del Evangelio directamente. Lo llamaríamos: qué buena tierra tenemos delante para trabajar. Un hombre con una disponibilidad absoluta para recibir la palabra, para predicarle la palabra. Hoy en día, desaprovechar la vulnerabilidad del hombre, de una persona así, emocionada, sensible, perceptiva, puesta a tus pies, es un despropósito desperdiciarlo. Pero ¿debemos obrar así, según las Escrituras? ¿Debemos aprovechar de la emoción del que tenemos delante para predicar la palabra? ¿O quizá deberíamos respirar hondo, dar un paso firme y hacer como hizo Jesús? La mayoría de nosotros no nos tomaríamos ni un minuto para reflexionar la situación si nos encontramos a una persona así. Actuaríamos arrastrados por la situación que trae este hombre y no por la dirección del Espíritu. Y nos dejamos guiar por lo que tenemos delante en vez de guiar al que tenemos delante por el que tenemos detrás. Amén. Y nos dejamos influir por la actitud del de delante, cuando el influido tiene que ser el de delante por la actitud de Dios en ti. ¿Entienden esto? Eso da como resultados un montón de incorporaciones de gente a las iglesias, pero sin ningún tipo de previa salvación y aplicación del Evangelio. Gente que acude a las iglesias, que se hace miembro de las congregaciones en consonancia con la emoción desvinculada de la verdad que traía. ¿Entienden esta gran enseñanza? Pero no es lo que Jesús hizo en esta situación. Él no se unió a la corriente superficial de este joven.
sino que lo detuvo en seco, ya que conocía a la perfección su corazón. No se alineó con la euforia de este hombre, sino que lo paró en seco. Con esa respuesta lo dejó completamente parado para poder ser tratado por el Señor. Y lo hace ¿cómo? Con una corrección clara y directa. ¿Por qué me llamas bueno? Jesús detiene tajantemente las euforias de aquel joven y da serenidad y cordura al acontecimiento. Qué importante es dar con tu persona conocimiento, espiritualidad y madurez, estabilidad a todos los acontecimientos eufóricos que están alrededor. Hay mucha emoción y mucha euforia en los movimientos religiosos. Y traer estabilidad no es traer frialdad de espíritu, es traer santidad, Biblia y orden. Amén. Jesús no aprovecha la euforia y probablemente la emoción de este joven, sino que aprovecha el momento para dar lugar a lo que es santo. Y veremos más para adelante cómo fue efectivo. Esta porción de las Escrituras no está exenta de polémica y de complejidad. Y la razón es muy obvia. Jesús, con su corrección, le está diciendo que no le llame bueno, porque solo hay uno bueno, y este es Dios. Vaya texto, ¿eh? No me llames bueno, porque solo hay uno bueno, y este es Dios. ¿Es que acaso Jesús está diciendo en este verso que Él no es Dios? ¿Es que acaso Jesús está diciendo en este verso que Él no es bueno? Como hemos dicho, esta porción de las Escrituras no está exenta de dificultad a la hora de interpretar. Por un lado, en muchas ocasiones estos versos han sido tomados para aseverar que Jesús no es Dios, diciendo que si Jesús dice que solo Dios se le puede llamar bueno, y como Él impide que le llamen así, por tanto, Él no es Dios, ya que no es bueno como Dios, estipulándose Él mismo, autoproclamándose Él mismo como no soy Dios, soy un hombre, no me llames bueno. Pero esta explicación, mis hermanos, no es la adecuada. Por otro lado, algunos, para contrarrestar estos argumentos, y para contrarrestar los argumentos, no solo dar una explicación al texto que hemos leído, sino para contrarrestar este primer argumento de que Jesús no es Dios por este texto y esta aseveración, contrarrestan estos argumentos que quitan la divinidad a Jesús, interpretando estos versos, haciendo alusión y apuntando a que Jesús apuntaba a su humanidad y no a su divinidad. Apunto a mi humanidad, no a mi divinidad, y así lo interpretan. O sea, sostienen que Jesús les está hablando como a un hombre y no como a Dios. Por tanto, es como decir, en otras palabras, de que, aunque como Dios soy bueno, como hombre no lo soy. Pero esta explicación, a mi modo de ver, hace aguas por todas partes. Amén. Amén. Y uno de estos motivos es decir que Jesús como hombre no es bueno como lo es Dios. Y si la magnitud, escuchen bien, si la magnitud de la bondad se cuantifica por la manifestación de las acciones impulsadas estas por el amor, solo me hace falta leer un verso para refutar este argumento, enseñando que Jesús es bueno como Dios y no está diciendo nada de lo contrario. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, Jesús como hombre no dejó de ser menos bueno que era como Dios, sino que Él, en su esencialidad divina, era bueno porque era Dios y era bueno porque era hombre. Amén. Creo que hay una explicación más bíblica y razonable y que hace una mejor exégesis del texto en cuanto a todo esto, y permítanme explicarles. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús actúa como siempre, y como siempre lo suele hacer en estos casos semejantes, y actúa de la misma manera. ¿Y qué es lo que hace? Escuchen bien y no se me pierdan. Aprovechar cada situación
para corregir, orientar y producir arrepentimiento y salvación a todo aquel que se cruza con él. Amén. El Señor siempre actúa en base a lo que tiene delante, llevando la situación al lugar que Él quiere para producir en la persona conocimiento de pecado y arrepentimiento, para producir en la persona rectificación de los malos conceptos que uno tiene. Acompáñenme en esto. Ya hemos comentado que para la mayoría la actitud y palabras de este joven delante de Jesús es completamente ejemplar y admirable, pero solo en apariencia. Este joven rico acudió a Jesús de una manera muy emocional, eufórica y totalmente superficial. Esto no lo decimos por capricho, sino por las claras evidencias que vemos en el relato y en el contexto de las Escrituras. Lo primero que nos da luz a esta verdad de la superficialidad de este joven es la pregunta que hace Jesús, entendida en su contexto histórico. ¿Qué haré para heredar la vida eterna?, le dice este joven. La vida eterna es en su interpretación más general y común y muy a grosso modo, tiene que ver con la salvación. O sea, aquel que recibe la vida eterna será aquel que será salvo. No obstante, en aquel tiempo, aunque la vida eterna tenía más o menos el mismo significado general en cuanto a salvación, estaba muy vinculada a lo que entendían como la era mesiánica. O sea, el momento en el cual el reino de Dios se implantará en la tierra y dará paz y recogerá a todo Jerusalén e Israel. Y para ellos, para muchas de las escuelas, dicho pensamiento, que incluso perdura hasta el día de hoy, tiene que ver no tanto con el individuo, sino más bien con la era en sí. En otras palabras, no tanto con el Mesías que reina, sino con el reino que éste proporciona. La era mesiánica, para ellos en aquel tiempo, incluso en la actualidad, ha perdido el foco en el que reina, poniendo el foco en el reino que se proporciona. Es más valioso la era que el rey. Por tanto, al fin y al cabo, es una idea completamente superficial del asunto, ya que si el reino es importante, no es por la tierra que se hereda. Si el reino es importante, es por el rey que gobierna. Amén. Por tanto, el concepto de este joven en cuanto a la vida eterna, como en la época y en la actualidad, era demasiado superficial, ligado con el reino y no ligado con el rey. Pero sigamos demostrando esta superficialidad para que entendamos esto y le demos una buena interpretación al texto. Lo segundo que demuestra es la superficialidad de este joven, es lo que está relacionado con los mandamientos. Sabemos que Jesús le contesta los mandamientos cuando le dice qué he de hacer para heredar la vida eterna, le dice los mandamientos sabes. ¿Y cuál es la contestación del joven? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Podemos palpar la inmadurez del joven en esta respuesta, al hablar de su obediencia de una manera tan soberbia, de una manera tan altanera, como si todo aquello que tuviera relación con la ley no fuera ni un secreto para él, ni una dificultad. Todos estos mandamientos desde joven los estoy guardando, Señor. Sin embargo, cuando Jesús le dice y le habla de sígueme entonces, la codicia, uno de los mandamientos principales en las Escrituras, uno de los mandamientos principales en el propio decálogo, en los 10 mandamientos, es infringido rápidamente por esta misma persona que dice que desde su juventud guarda la ley. Por tanto, sus respuestas son superficiales, sus respuestas son frías, sus respuestas no son las adecuadas y denota la inmadurez de este joven y lo alejado que estaba de Dios y del conocimiento de la verdad. Por tanto, queda establecido por las Escrituras y su contexto la superficialidad de este joven rico. Y con esto en mente, prosigamos. Jesús, que conoce el corazón de los hombres, sin necesidad de que estos les digan nada, sabía a la perfección el qué, la superficialidad de este joven. Lo sabía a la perfección. No necesitaba nada más. Y por tanto, escuchen, acciona sus mecanismos de rescate y procede a hacer algo muy común en sus enseñanzas. Ponerlos en el lugar apropiado para el correspondiente arrepentimiento y rectificación. Y si no es así, al menos para que lo rechacemos o el joven lo rechazara, él se diera cuenta de que el lugar en el cual se encontraba no era el
¿Me siguen? Amén. Una de las maneras de hacerlo es con lo que recién hemos mencionado. ¿Cómo lo pone en el lugar y lo quiere sacudir? ¿Cómo lo sacude y lo despierta? Como hemos dicho, por medio de los mandamientos. Jesús sabe que los mandamientos no son aquellos que justifican al hombre, sino la consecuencia del hombre ya justificado. ¿Qué debe hacer para guardar la vida eterna? Y le presenta los mandamientos, sabiendo que Jesús, que la obediencia a la ley no es el medio de justificación, sino la consecuencia de la justificación. Amén. Por otro lado, por tanto, al hablarle de guardar mandamientos, no le estaba mostrando el medio de gracia, sino el medio que activa la culpabilidad del hombre, que da acceso a dicha gracia. Amén. Por eso leemos en Romanos 7:7, Emanuel, hemos estado leyendo esta mañana esto, dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado si no es por la ley. Amén. ¿Notan ya el trato del Señor? La ley tiene la principal tarea de evidenciar la transgresión, lo que produce en mí automáticamente la necesidad de un medio de gracia para salvarme. Por tanto, cuando le pregunta acerca de la vida eterna, Jesús le presenta los mandamientos no para darle el modelo de la gracia, sino para darle aquello que compungiría su corazón para llevarlo a la gracia que era el mismo. Amén. Uno de los medios hemos dicho que fueron los mandamientos. Y otro de los medios para hacerle notar su desacierto en todo lo relacionado con Dios y la salvación, y para evidenciar su pecaminosidad, superficialidad y estado, precisamente tiene que ver con la corrección cuando este joven llamó a Jesús Maestro bueno. Es una evidencia en las Escrituras de que Jesús es Dios. Amén. Y lo que provoca en ocasiones la negativa a esta verdad solo tiene que ver con la incapacidad humana de dar explicación a lo inexplicable. También es una evidencia a la cual nadie se atrevería a decir, ni siquiera a pensar, ni siquiera aquellos que no creen en la divinidad de Jesús, de que Jesús no puede ser bueno. Todo el mundo sabe que Jesús es bueno. Por tanto, espero que me sigan. Cuando Jesús lo corrige, no es en base a un error referente a su persona, la persona de Jesús. O sea, no lo corrige en cuanto a lo que Jesús es en realidad, en el concepto de que es Dios y de que es bueno, sino lo corrige en base a un error en cuanto al concepto que este hombre tenía sobre la bondad, y esta bondad aplicada a lo que entendía de Jesús que tenía delante. Me explico. Para este joven Jesús no era el Mesías de la profecía. Para este hombre Jesús no era el Mesías de la profecía, ni mucho menos aquel Mesías que presenta la profecía, el cual es el Verbo que estaba con Dios, que era Dios y que se hizo carne. Para este joven Jesús era un maestro más entre los demás. No es de extrañar. Esto pasa en la actualidad en el pueblo de Israel. Si ven a veces convenciones cuando viene un rabino prestigioso, anciano, es una marabunda. Solo se ven sombreros negros por todos los sitios, escuchando al rabino. Pero es que en los cristianos pasa lo mismo. Ensalzamos a una persona y parece que le pongamos un lugar que no corresponde cuando es un hombre de Dios, y todo el mundo, la multitud, va a él como si de él procedieran las cosas. Lo adoramos a hombres y los ponemos en pedestales, como si la grandeza emanara de ellos, y se nos olvidan textos y posturas tan santas como la que encontramos en Hechos capítulo 3, verso 11, que dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo y les dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Amén. Porque no es el hombre, sino es Dios quien hace las cosas. Amén. Por tanto, cuando Jesús escucha de la boca de este joven maestro bueno, sabiendo lo que tiene en su corazón en cuanto a la identidad e identificación que el joven tenía acerca de su propia persona,
automáticamente lo corrige. ¿Por qué me llamas bueno? Porque bajo la luz de aquel joven rico no podía llamar bueno a Jesús, porque para él no era el Mesías de la profecía, sino un maestro más. Y en base al concepto de este joven, Jesús, conociendo el corazón, le dice: en base a tu realidad, yo no me puedes llamar bueno. Llámame bueno cuando verdaderamente sepas quién soy. Amén, amén, amén. Porque jamás el Señor rechazó ese apelativo a su persona. Amén. Solo cuando en el corazón del que lo decía estaba desproporcionado y desajustado. Amén. Por tanto, no es una corrección de por qué Él no es Dios o por qué Él no es bueno. Es una corrección de lo que en el corazón del hombre había. Amén. En base a tu criterio no me llames bueno. Amén. ¿Entienden esto? Amén. William Hendrickson dijo, parafraseando este texto: no concibes la bondad de una forma apropiada al tratarme tan livianamente como un maestro bueno. ¿Notan? Por tanto, creo que esta es la explicación más adecuada para comprender este texto. Y espero que la congregación lo haya comprendido. Amén. 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 Seguimos un poco más. Un poco más. Entonces respondió el 20. Él entonces respondió, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, el 21, le amó. Amén. Gloria a Y le Dios. dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando la cruz. En esta última parte de la conversación de Jesús con el joven, podemos ver algo que conmueve el corazón de cualquiera. Y es que a pesar de la profunda superficialidad de este hombre que se encontró Jesús, nos dice el texto: entonces Jesús, mirándole, Gloria a Dios. mirando su superficialidad, mirando su amor, mirando lo poco que conocía a Dios y la verdad, mirándole aún así, lo amó. Aleluya. Amén. Gloria a Nos Dios. conmueve. Gloria a Dios. Me siento identificado, Gloria a Dios. que mirando mi miseria, me amó. Amén. Me amó. Gloria a Dios. No se nos puede olvidar que todo lo que hace Jesús no lo hace por ira, no lo hace por rencor, soberbia, por altivez, como si fuera un rey. Aquí no hace eso Dios, no actúa así su Hijo Jesucristo. Todos sus movimientos, acciones, palabras están envueltas, es más, son en esencia puro amor. Amén. Él te ama con cada trato que da. Para algunos en la actualidad, tratar a la gente como Jesús trató a muchos, incluido a este joven que fue llevado al extremo hasta que desistió, no es una forma correcta de actuar, ya que está desprovista, según algunos, de amor, pero es precisamente todo lo contrario. Jesús, ¿cómo lo amó? Jesús, ¿cómo lo amó? Siguió presionándole aún más. Amén. Jesús, ¿cómo lo amó? Siguió presionándole aún más para que se diera cuenta de su estado y del necesario arrepentimiento para salvar su vida. Y aunque nos cueste, mis hermanos, obviamente con el tacto y el trato y el amor de Jesús, así es como debemos actuar nosotros como su iglesia. No alineándonos con los que pecan porque no queremos espantarlos, sino anunciándoles la verdad con amor para que procedan al arrepentimiento, aunque esto en ocasiones los apriete de tal manera que se marchen. No queremos que nadie se marche. Amén. Amén. No quiero que nadie se marche. Amén. Pero no podemos permitir que se queden a cualquier precio. Amén. Se tiene que predicar la palabra y haciendo eso, le amamos. Amén. Amén. Jesús prosigue amándole con la intervención quirúrgica más perfecta del mundo a ese joven, por medio de sus palabras llevándolo al cenit de su trato, y lo hace con una invitación genuina para que lo sigan. Vende todo lo que tienes, sígueme tomando su cruz.
Jesús trabaja en el paciente de una forma magistral. Yo no sé si ustedes lo notan, el trato y la estrategia, por llamarlo de alguna manera, de Jesús con este joven. Su primer corte de bisturí lo aplaca y lo corrige con la rectificación en cuanto a la bondad. Lo pone en la mesa, viene corriendo a la mesa. Tumbado, anestesia. Su segunda incisión lo trata con los mandamientos. Guárdalo desde siempre. Ah, sí, desde siempre. Entonces termina justamente después con el último paso en la intervención, saliendo y sacando a relucir la verdadera naturaleza del joven. Lo que llevamos diciendo acerca de él durante todo el sermón, sacando a relucir su superficialidad, ya que cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme, este joven prefirió sus riquezas antes que la cruz. El verso 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Note. Se va triste en vez de contento. Las palabras no le produjeron shalom, ni llenó sus huecos, ni quitó su inquietud. La palabra lo denunció y se fue triste porque en lo que él pretendía no pudo ser. Y amó más el oro que la cruz. Esta actitud incomprensible es la que vemos en infinidad de ocasiones en aquellos que se acercan al Señor por cualquier tipo de necesidad. Hombres y mujeres que bien tienen de todo o bien no tienen de nada, sintiéndose vacíos y destrozados, y cuando les ofreces a aquellos que les quitará todo su mal, en vez de alegrarse, se marchan entristecidos. Vienen hundidos, destrozados, abatidos, sin nada, o bien porque lo tienen todo, son desgraciados, o porque bien entienden su desgracia porque no tienen nada. Y vienen a los cristianos, vienen a las iglesias, vienen a ti a buscarte que tienes la verdad. Y cuando eres un verdadero creyente y le presentas el Evangelio, en vez de llenar su hueco se van tristes y vacíos, porque prefirieron el oro antes que la cruz. Es una realidad. Por eso la salvación es un milagro. Es un milagro. Nosotros no tenemos capacidad de convencimiento, tenemos orden de predicar. Pero es el Espíritu Santo que hace ver esa maldad y ese pecado. Este verso 22 nos entristece, ya que a pesar de todos los esfuerzos de Jesús para llevar al arrepentimiento a este joven, él se fue triste. Será fuerte que tengas a Jesús delante y te marches triste. Nadie se lo cree cuando lee este texto, pero lo veo de continuo. Veo de continuo que la gente tiene a Jesús delante y se marcha triste. ¿Cómo puedes marcharte triste si tienes a Jesús delante? ¿Cómo puedes marcharte triste si tienes a Jesús delante? Es imposible verlo de verdad y entristecerte. El problema es que no lo viste. Por eso en esta tarde, en todos tus días, aquel que prediques, predica el arrepentimiento para que el Espíritu Santo haga la obra, porque solo cuando ves al Señor, la tristeza se marcha. Y dejas todo lo que tienes para seguirlo a Él. Se fue triste, pero al menos se fue en perfecto conocimiento de su condición. Hoy en día viene gente pecaminosa a hablar de nosotros y se va creyendo que es salvo, cristiano, porque nosotros nos hemos alineado con su pensamiento y desvarío. No digo que tengamos que hablar en toda situación, hay momentos que uno tiene que callar y no puede estar pregonando la verdad en todos los contextos. Pero se han dado cuenta que a veces hay gente que se marcha y se va como entró.
aquellos que irrumpen con un creyente que tiene que predicar el Evangelio o tiene que venir postrado a los pies de la cruz, o al menos marcharse sabiendo de su pecado, sabiendo de su condición, despertando con sabiduría, prudencia, equidad y Biblia, que lo que conoce y lo que entiende por santidad no es lo adecuado, para que si se marcha, al menos se marche en perfecto conocimiento de su condición. Porque este joven se marchó sabiendo que amaba más las riquezas que al Señor. No se marchó diciendo, no, es que el Señor no me extendió la mano, es que es imposible, es que no. Se marchó sabiendo su condición. La cirugía del Señor sirvió. En esta ocasión no produjo arrepentimiento, pero sí conocimiento de pecado. Amén. No podía jactarse este hombre, los mandamientos guardo desde que soy joven. Ya no lo podía decir. Porque el Señor, con su espíritu y el conocimiento de la Escritura, hizo conocer a este joven de que era un codicioso. Ese es el Señor. Amén. Y esto, mis hermanos, es una tarea que tenemos que hacer nosotros como congregación. Amar. Otra vez, tenemos que amar. Amén. Y amar significa estar 24/7 dispuestos a extender la mano a aquel que lo necesita, pero no en base a lo que el que necesita te pide. Otra vez, tenemos que estar 24/7 con la mano extendida para aquel que lo necesita, pero no en base a lo que el que necesita te pide que estés. Ayúdale en base a lo que el Señor te ordena. Amén. Y si no quiere coger la mano del Señor, que no coja ninguna. Amén. No le quites la mano del Señor y pongas la tuya, porque si coge la tuya no lo salvas, lo desajustas más. Quita tu mano y extiende la mano del Señor, porque si la coge será de verdad. Aquellos que vengan de verdad, y aquellos que no quieran venir, que no vengan, no porque nosotros no hemos extendido la mano, una. Y si se marchan dos, que sea porque les hemos enunciado la verdad, no porque hemos hecho algo que no procede. Que se molesten por la verdad, que se vayan entristecidos, pero porque la palabra ha sido enunciada. Que sea la mano de Jesucristo la que se extienda. Que sea la mano de Jesucristo la que se extienda. Y no la nuestra. En el nombre del Señor. Así que como Jesús ama, es como Jesús enseñó a este joven, de una manera magistral, y espero que sirva de ejemplo y de enseñanza para el modelo de conducta, de cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que actuar para con aquellos que no tienen al Señor, o lo que es peor, lo tienen cuando en realidad no lo tienen. Inclina tu cabeza y vamos a orar. Gloria a tu nombre.